Muchas gracias a todos por asistir a este seminario web que tendremos hoy. Nos acompañará Natalia Carrero Rojas, ella es arquitecta cum laude, egresada de la Universidad Santo Tomás, para la charla de vivienda económica sostenible y las alternativas para la vivienda de interés social y la vivienda de interés social prioritaria en Bogotá. Ella también hizo un magíster en rehabilitación y ahorro energético en edificaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, es líder del área de sostenibilidad de la Oficina 571 Arquitectura y docente de la Universidad del Bosque. Bueno, Lina, muchísimas gracias por abrirnos este espacio para poder compartir un poco de la experiencia que desde 571 tenemos en el desarrollo de proyectos arquitectónicos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, que pues tienen principios muy fuertes relacionados con la sostenibilidad. Entonces, y también muchas gracias a todos los asistentes hoy. Espero que esta charla pueda ser de su interés y pues que podamos resolver muchas dudas en el camino. Entonces, bueno, les voy a primero a contar un poco sobre nosotros. Nosotros somos una oficina que desarrolla pues, edificaciones y proyectos urbanísticos que están muy ligados con temas de sostenibilidad bioclimática y eficiencia energética. Tenemos más de 13 años en el mercado donde hemos desarrollado proyectos de diferentes usos, escalas y contextos, sobre todo en Colombia. Y buscamos que nuestros proyectos generen pues escenarios como de mutuo beneficio, no solamente para el constructor para el que trabajamos, sino también para las comunidades, para las personas que van a ser usuarios de nuestros proyectos, el medio ambiente y bueno, como las pautas de diseño que nosotros tenemos. Nuestra filosofía como oficina es abordar cada uno de nuestros proyectos a través del desarrollo de 4 componentes, un sentido estético que busca pues, desarrollar proyectos que funcionen como escenarios de comunicación y de vivencia de experiencias, un segundo componente que es el sentido social, en donde buscamos que nuestros proyectos sean equitativos con las comunidades, que brinden oportunidades y que estén abiertos a procesos de participación. Un tercer componente que es el sentido ambiental, que es pues, nuestro fuerte como oficina, en donde pues cuantificamos, simulamos, analizamos, interpretamos y promovemos la preservación de los recursos naturales y el aprovechamiento del potencial ecológico en todos nuestros proyectos. Y por último, un sentido económico, en donde buscamos pues, escenarios de optimización y las mejores estrategias comerciales para nuestros clientes. En nuestra oficina trabajamos también pues, una serie de herramientas que son muy interesantes, esto lo va a pasar pues, muy rápido. Una de ellas es que todos nuestros proyectos están desarrollados bajo la metodología BIM, es decir, son completamente interoperables entre las distintas disciplinas que se articulan para generar un proyecto. Pero adicionalmente pues tenemos unas herramientas de comunicación no digital que nos permiten desarrollar talleres participativos, analizar variables desde distintos ángulos, hacer una previsualización de espacios no solamente para los clientes, sino también para los usuarios de los proyectos y establecer pues como unos diálogos en doble vía en todos nuestros proyectos. Y por último, un componente muy fuerte, que es el de las simulaciones y cuantificación, en donde hacemos todos los análisis que se necesitan pues, para desarrollar un proyecto que sea confortable, que pueda aprovechar todos los recursos disponibles y que adicionalmente pues, que sean coherentes con el contexto climático en el cual se implanta. Listo, entonces ahorita pues les voy a contar un poco a través de 3 proyectos cómo es nuestra visión sobre la vivienda económica y el componente de sostenibilidad que le puede agregar la arquitectura a este tipo de proyectos. Entonces hay como 4 condiciones de partida que nosotros hemos visto en los proyectos a los que nos hemos enfrentado de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario y que en últimas constituyen los desafíos más importantes al momento de desarrollar un proyecto sostenible de este tipo de uso. Entonces, pues lo resumí en 4. Uno que es una restricción presupuestal muy fuerte, ya que pues, la vivienda de interés prioritario debe costar 70 salarios mínimos y la vivienda de interés prioritario entre 70 y 135. Entonces, estos son proyectos que realmente tienen unos márgenes de utilidad para los clientes pues, bastante limitados o en muchos casos nulos y que adicionalmente representan pues, un desafío constructivo, de operación y por supuesto pues, que necesita que la arquitectura dé soluciones pues, que sean costo efectivas, realizables y pues, muy aterrizadas con nuestro contexto colombiano. El segundo pues, son las limitaciones de área por unidad de vivienda, es decir, estas por lo general son unidades de vivienda de tipologías de apartamentos en su mayoría, los que nosotros hemos desarrollado, pues que tienen una limitación de área muy fuerte, es decir, no sobrepasan los 60-65 metros cuadrados, lo cual
para familias de ese tipo de, que las familias que van a ser usuarios de ese tipo de proyectos, pues hay que mediar un poco ahí en temas de diseño para poder cumplir con las necesidades que ellos tienen como usuarios, es decir, 3 habitaciones en su mayoría, 2 baños, más toda el área social y de servicios. El tercero, pues, es el componente de localización. Por lo general, los proyectos de vivienda económica están localizados en zonas de las ciudades en donde es difícil el acceso a servicios, en donde son zonas de deterioro urbano, en donde no hay acceso fácil, digamos, a transporte, y eso pues plantea una serie de desafíos en términos, por ejemplo, de optimización de los recursos naturales, como el agua. Y el último es un tema relacionado con el confort y el consumo de recursos. Muchas veces estas viviendas están pensadas simplemente como un ejercicio constructivo y de cumplimiento de un déficit de vivienda que tenemos proyectado a nivel ciudad y país, y muy pocas veces es pensado desde el punto de vista de los ocupantes y de las condiciones de habitabilidad que son necesarias para poder vivir en óptimas condiciones en esas unidades de vivienda. Sumado al tema del consumo de recursos, es decir, la vivienda consume, pues, digamos, tiene una línea base de consumo de agua y de energía que muchas veces en estos proyectos no es analizada y no se tiene en cuenta que el consumo de recursos está directamente relacionado también con gastos para las familias para poder, pues, subsistir. Entonces, nosotros pensamos en todas estas cosas y planteamos una serie de proyectos, pues, a lo largo de estos 13 años, que abordan, pues, como estas condiciones de partida y proponen una serie de soluciones en cada uno de los temas. Entonces, el primer proyecto que les voy a mostrar es un proyecto de vivienda de interés prioritario en el Porvenir, al suroccidente de Bogotá, en la localidad de Bosa. La propuesta se articula bajo 3 componentes. Uno, que es el diseño de microcomunidades, es decir, cómo se puede articular en las manzanas la interacción social que permite que el proyecto pueda mantenerse en el tiempo. Un diseño arquitectónico con estrategias bioclimáticas pasivas, es decir, que no necesita la intervención de ningún tipo de maquinaria o de dispositivo adicional a la arquitectura para conseguir condiciones de confort. Y un tercer componente que fueron la optimización de recursos, pensado también desde el sistema constructivo en adelante para reducir los costos al mínimo posible. Entonces, este es el proyecto como el marco general del proyecto. Fueron 6 torres desarrolladas en esa localidad que les digo, cada una con una morfología muy particular. Este proyecto presentaba un desafío importante en términos de emplazamiento, porque las manzanas que nos fueron asignadas para el desarrollo de las unidades de vivienda eran manzanas residuales que tenían cada una un área diferente y finalmente eran áreas de lote muy pequeñas. Que no sobrepasaban los 400 metros cuadrados y empezaban desde los 220 metros cuadrados. Entonces tenemos que proponer, pues, una serie de tipologías de vivienda que pudieran acomodarse de manera, pues, como óptima a esa morfología de manzanas sin necesidad de tener que desarrollar un proyecto específico para cada manzana. Entonces la estrategia arquitectónica fue muy sencilla: desarrollar un patio central en cada uno de las manzanas y consolidar a través de los edificios los bordes de manzana. Esto nos permitía generar, pues, activar un poco la vida en comunidad a través de disponer de una serie de actividades posibles en esos patios, y adicionalmente permitía la incorporación de las estrategias de iluminación y ventilación natural de manera cruzada. Bueno, entonces cada uno de los proyectos que nosotros desarrollamos en la oficina está cuantificado, simulado y tenemos como una aproximación muy certera en términos numéricos, técnicos y matemáticos a lo que va a ser la experiencia de vida en estos espacios. Entonces, pues nosotros analizamos cómo se iba a comportar esos edificios y desarrollamos una tipología que permitiera el acceso de luz solar durante todo el día a los espacios, sobre todo de uso activo, en donde estaban, pues, las zonas comunes, las habitaciones y demás. De igual forma, cuantificamos la ventilación natural que era necesaria para poder habitar de manera confortable esos espacios y activar también, a través de esta estrategia que es muy sencilla, la posibilidad de que los usuarios pudieran controlar la temperatura al interior y garantizar también la renovación del aire por temas de salubridad. Cada una de estas unidades de vivienda fue analizada en términos de confort. Identificamos, pues, la franja de confort que era aplicable para este proyecto y analizamos cada uno de los espacios en donde pudimos identificar, pues, que efectivamente les estábamos dando unas condiciones hidrotérmicas aceptables y muy buenas a cada uno de los espacios, pues, sobre todo los de uso activo, las habitaciones, las zonas comunes y demás.
Adicionalmente, cuantificamos cuál era la tasa metabólica y la necesidad de renovaciones de aire por hora para estos proyectos. Y simulamos una serie de escenarios posibles de ganancias térmicas por asoleamiento, por iluminación y por la ocupación misma del proyecto. En términos de optimización constructiva, entonces el proyecto propone una serie de instalaciones pues, como centralizadas e inspeccionables para el mantenimiento, en donde cada uno de los servicios está conectado a través de buitrones en altura que permiten una operación ya como muy permite que en términos de operación, cuando el edificio ya esté habitable, sea fácil hacer el mantenimiento de cada uno de estos sistemas. En términos de optimización constructiva, entonces el proyecto fue diseñado ladrillo a ladrillo, buscando la mejor manera de evitar los desperdicios que se generan en obra y así poder reducir los costos en la construcción del proyecto. Entonces aquí les voy a mostrar un poco del proceso constructivo, cómo se desarrolló. Entonces, al haber modulado y modelado cada uno de los ladrillos que se iba a disponer en el proyecto, pues era muy sencillo llegar a la obra y evitar la mayor cantidad de desperdicio posible y así hacer que el proyecto pues se pudiera construir de manera muy rápida y de manera costo efectiva. Al final, entonces, lo que nosotros entregamos fue este proyecto de 6 torres de 6 pisos cada una, con un diseño pues muy particular en los puntos fijos para que permite la iluminación y la ventilación natural. Este es el proyecto terminado. Bueno, este segundo proyecto que les voy a mostrar es un proyecto que no se construyó, fue una propuesta que se desarrolló para una manzana muy cercana al proyecto anterior que les acabo de mostrar, y lo que nosotros proponíamos era una serie de viviendas unifamiliares en conjunto que proponía pues un modelo muy compacto que permitía la progresividad de esas viviendas, es decir, que se fueran ampliando en el tiempo en la medida de las posibilidades de los usuarios, y activar una serie de espacios productivos a nivel de primer piso. Este proyecto, como les cuento, quedó pues en una fase de diseño, nunca se construyó, pero pues es muestra un poco como la filosofía que nosotros vemos que puede desarrollarse proyectos de vivienda de interés prioritario en Bogotá. Entonces, el lote que teníamos era de más o menos 8.000 metros cuadrados, en donde debíamos meter 200 viviendas de esta tipología de casas progresivas. Entonces, hubo unos criterios iniciales de diseño y de emplazamiento que para nosotros también son muy importantes, y desde la arquitectura bioclimática es el punto de partida, un análisis del lugar. Entonces activamos una conexión urbana que permitía generar una calle principal articuladora y metimos toda la densidad de viviendas que necesitábamos para cumplir con los requerimientos de nuestro cliente. Entonces, inicialmente hicimos una agrupación en bloques que después se transformó en una serie de rupturas para poder conectar el espacio urbano, y se desplazaron los bloques para generar una serie de remates visuales que pudieran también generar unos espacios de encuentro. Se dispuso la vegetación y el mobiliario urbano, y después se hizo un modelo de ocupación con estas viviendas progresivas. Entonces, lo que nosotros proponíamos era entregar unas viviendas que tenían pues un área productiva en primer piso y un área de expansión en segundo y tercer piso disponibles. Y nosotros entregábamos la sala comedor, más en un primer piso la zona de cocina, más el punto fijo, en el segundo piso una primera habitación con su baño, y en el tercer piso la habitación principal y el espacio disponible para activar un segundo baño después. Entonces aquí en esta diapositiva les muestro como cuáles eran las zonas de espacio productivo y de habitaciones que se iban a poder disponer después en la medida de las posibilidades de los usuarios. Entonces el proyecto terminado iba a quedar así, eran unos bloques de vivienda bastante angostos en donde estaban los espacios de habitaciones y en el primer piso la sala, y se disponían una serie de patines en cada uno de los niveles que permitían que el usuario pudiera hacer su proceso como de autoconstrucción y hacer un diálogo pues entre lo formal que iba a entregar la constructora más lo, digamos, espontáneo que iba a poder hacer el usuario del proyecto. Entonces, el proyecto iba a crecer más o menos así, iban a haber unos lineamientos pues de diseño que permitían que el dueño de su casa pues pudiera también proponer nuevas cosas, respetando una serie de límites como la altura, la morfología pues ya existente, los niveles, etc. Bueno, y por último les voy a contar un poco de este proyecto de vivienda que tenemos en Guaduas, Cundinamarca, donde la propuesta está enfocada al desarrollo
pues de una vivienda social que tiene un diseño flexible, es decir, que es adaptable, mutable y que en últimas responde a las necesidades de pues de las personas hoy en día, en donde la estructura familiar se ha reconfigurado ya tantas veces y esa idea que teníamos antes de que las viviendas tenían más o menos entre 4.5 habitantes por unidad de vivienda, pues ya no aplica para el año en el que, pues para el momento histórico en el que estamos. Entonces estas viviendas permiten no quedar obsoletas en el tiempo, sino que puedan adaptarse no solamente a los distintos núcleos de familia, sino también mutar en la medida que estos núcleos pues van creciendo o decreciendo. Adicionalmente, pues esta propuesta tiene una serie de criterios medioambientales muy interesantes porque el lote en el que se encuentra implantado tiene disponibilidad de terreno suficiente para articular estrategias a nivel urbano, que es una cosa que no pasaba, por ejemplo, con el primer proyecto que les mostré de Bosa, que tenía pues una limitación en términos de localización y de lote bastante restrictiva. Entonces, bueno, para iniciar este proyecto lo desarrollamos con subsidio y fue un concurso privado. Entonces, para el desarrollo de la propuesta del concurso, lo que nosotros hicimos fue primero hacer una aproximación al lote desde el punto de vista medioambiental y de la posible optimización y gestión de los recursos. Entonces, hicimos una implantación que respondía a al pensamiento de un sistema de movilidad, no solamente para los vehículos, sino para los peatones al interior de todo el conjunto. También desarrollamos un esquema de usos en donde se articula la vivienda, los espacios comunales, las zonas recreativas, unas áreas disponibles para comercio, la zona de parqueos y dispusimos una zona de huertas que permitía pues, desarrollar unas estrategias de productividad al interior del proyecto. Adicionalmente, pensamos desde el principio en el esquema de recolección de aguas, lluvias, que pudiera generar las superficies necesarias para la captación del agua y después para que ésta fuera conducida a cada una de las unidades de vivienda y también a las zonas, para alimentar las zonas de huertos y las zonas verdes. Y por último, dispusimos de una serie de puntos que permitían la gestión de las basuras, a través de su clasificación y categorización al interior del proyecto antes de ser llevadas al perímetro del mismo para la recolección. Entonces esta era nuestra propuesta inicial de concurso, en donde pues como pueden ver todas las torres tienen como una alineación, excepto una que tuvo que rotarse para poderse adaptar de manera más óptima a la topografía. Y esta implantación pues fue sometida a una serie de análisis, no solamente de soleamiento, para poder definir cuáles eran las mejores estrategias bioclimáticas que aplicaban para este proyecto, que en este caso, por ser el clima de Guaduas, pues teníamos que reducir la captación de radiación solar y de luz solar, ya que esto genera sobrecalentamiento al interior de las viviendas. Entonces, las fachadas cortas de los edificios están localizadas a oriente y occidente, son fachadas cerradas, que al no tener cristal, pues captan menos sol y por consiguiente se sobrecalientan menos las unidades de vivienda. La torre que tuvimos que rotar, pues entonces también tuvimos que mediar con los ángulos óptimos, intermedios y aceptables que están disponibles para ese tipo de localización. Y desarrollamos una serie de análisis de iluminación que nos permitieron saber y cuantificar cuál iba a ser la cantidad de luz natural incidente en cada uno de los espacios para generar, bueno, no solamente confort visual, sino porque también esto está relacionado con la posibilidad de sobrecalentamiento de los espacios. Entonces, bueno, desarrollamos una serie de torres tipo que tienen unos espacios flexibles orientados a norte y sur, en donde se localizan las zonas comunes, sala y comedor, más las habitaciones, incluyendo la principal. Después una segunda franja en donde están los núcleos de servicios, los ductos inspeccionables y hay una barrera como frente a lo privado y lo común. Una circulación comunal y después un bloque que en espejo pues está orientado sobre la siguiente fachada y repite el mismo sistema. Entonces, para la exploración conceptual de esta idea, de este proyecto, tuvimos la posibilidad de desarrollar algo que en vivienda de interés social y prioritario pues es muy poco común, y es desarrollar tipologías de apartamentos en plantas libres. Entonces, la estructura está pensada de manera tal que cada persona
tenga la posibilidad de apropiarse del espacio que está disponible dentro de su unidad de vivienda a través de estrategias muy sencillas de diseño flexible. Entonces, este proyecto está construido en pantallas de concreto y nosotros desarrollamos pues este modelo para explicar un poco cómo funciona esto del diseño flexible. Entonces, esta es la estructura base del apartamento, en donde la zona que está hacia la parte inferior, pues es todas las zonas comunes más habitaciones, que es abierta y está disponible para que cada usuario la apropie de la mejor manera posible en función de sus necesidades. Y en la parte superior encontrarán todas las zonas de servicios, en donde pues están los ductos, y esto pues tiene una restricción de movimiento, por supuesto. Ahí están baños, cocina y la zona de ropas. Entonces desarrollamos estos módulos que son como unos módulos típicos de lo que necesita una vivienda para poder funcionar de manera óptima. Entonces eran posibilidades de no solamente de amoblamiento, sino de subdivisión del espacio con distintas tipologías de habitaciones y estudios. Entonces esta era una primera posibilidad en donde el usuario podía tener pues una habitación principal, una segunda habitación auxiliar como con estudio, más sala comedor. Después había pues otra posibilidad de tener habitaciones con más camas, una que son 3 habitaciones, y bueno, en función de esto el usuario podía ir visualizando, y también el constructor pues visualizando las posibilidades que tenía esta tipología de torre. Entonces esta era un poco como nuestra aproximación al proyecto, una serie de estrategias también muy interesantes a nivel de paisaje, no solamente por el tema de las huertas, sino porque también dispusimos de zonas comunes en donde pudiera activarse este contacto con la vegetación, y ya que dado el clima de Guaduas, la estrategia fuerte para poder generar confort está relacionada directamente con la ventilación natural, pues entonces también dispusimos de zonas de celosías que permiten el paso del aire, y después de estos voladizos en las fachadas que también permiten proteger las zonas acristaladas, que son las que se presentan más sensibles a la radiación solar. Esta era un poco la vista al interior. Aquí podemos ver en la parte inferior la zona de huertas, pues unos indicadores que nosotros manejamos para disponer de metros cuadrados disponibles productivos para cada una de las unidades de vivienda, de tal manera que la copropiedad al momento de ocupar del proyecto pudiera pues disponer y generar una serie de estrategias que pudieran activar y mantener en el tiempo esos espacios. Esta era la zona del costado occidental, en donde está la piscina y pues como todas las zonas comunes del proyecto. Este proyecto actualmente está en obra. Les voy a mostrar un poquito cómo iba la obra hasta hace un mes. La verdad es que ha avanzado bastante rápido y sí se asemeja mucho a lo que nosotros teníamos en mente. Pues para este proyecto se conservaron las especies vegetales de mayor porte y pues como más importantes del lote. Y eso es un poco cómo va la obra en este momento. Como pueden ver, pues teníamos 2 tipologías de apartamentos, una que es la que les mostré en la maqueta y otra un poquito más pequeña, pero entonces la planta libre permite la activación de esos espacios de manera pues como personalizada para cada uno de los usuarios. Y bueno, eso era un poco lo que les queríamos compartir hoy, lo que les queríamos contar sobre nuestra experiencia, sobre los proyectos que hemos desarrollado en la Oficina de Vivienda de Interés Social y Prioritario. Espero que haya sido de su interés, que haya también podido resolver algunas de las dudas que habían frente a las posibilidades de diseño de este tipo de proyectos. Y en últimas, pues dejar como el mensaje de que sí es posible desarrollar viviendas de interés prioritario y de interés social que tengan incorporadas estrategias de sostenibilidad, no solamente a nivel de interior de las viviendas, sino a nivel de planteamiento mucho más amplio, de contexto y de conjunto, y pues su articulación con la ciudad. Entonces esperamos que, bueno, que les sirva, que les haya interesado, y los invito a que visiten pues nuestra página web, ya que ahí tenemos varios proyectos de esta tipología de vivienda económica que plantean una serie de estrategias bastante interesantes que valdría la pena que revisar. Bueno, muchísimas gracias Natalia por tu presentación y por este gran aporte que de seguro es muy enriquecedor en cuanto a conocimiento para nuestros asistentes del webinar. Y vamos a empezar entonces con la sesión de preguntas. Álvaro Mesa nos pregunta, ¿estos proyectos han optado por certificaciones? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Y si han tenido beneficios en términos tributarios? Bueno, el proyecto del Porvenir es un proyecto que no tuvo certificación porque ya tiene pues, varios años, y en ese momento no habían las certificaciones que hay hoy en día.
¿Qué pasa con la certificación de proyectos en vivienda de interés social y prioritario? Pues es que de todas formas eso es un sobrecosto sobre el proyecto y es bien difícil pues convencer a veces a los constructores de hacerlo. Hasta hace pues, 2 años que aparecen todos estos certificados nuevos que son para economías emergentes y que están pensados para este tipo de proyectos, como es el caso de Casa Colombia, que ahí el Consejo les puede dar toda la información. Y para el cual nosotros estamos tratando de que nuestros clientes de Mirador del Campanario, de Guaduas el último, pues lo certifique, ya que tenemos toda la documentación, hicimos todos los análisis y pues estaría disponible para certificación. De los 3 proyectos que les mostré hoy, no, ninguno está en este momento en certificación o certificado, pero si visitan nuestra página web podrán encontrar uno que se llama Guadua, en la Gran Reserva en Pereira. Es un proyecto pues bastante más denso de vivienda de interés social, que ya está certificado en diseño y pues pueden encontrar ahí toda la información o escribirme y yo con muchísimo gusto les comparto el link y los análisis y demás. Diana Cristina Guzmán, te voy a habilitar el micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Hola Diana. Hola, ¿cómo vas? ¿Me escuchas? Gracias, perfecto. Mira, la pregunta que yo tengo, igual la escribí también, era si en los proyectos que han realizado ellos han aplicado o han utilizado algún tipo de material sostenible, ¿vale? Y adicional a eso, como dos dudas más eran si aplicaron el tema no solo de sostenibilidad en obras, sino de sostenibilidad social, pues dentro de la comunidad. Y como último, cómo manejaron el tema de residuos en la obra. Entonces, ella explicaba cómo, pues, ya en diseño completo cómo hacer el manejo de residuos, pero no como el manejo de residuos en obra. Entonces, a ver si recuerdo tus preguntas. Entonces, hay un tema que querías saber sobre la sostenibilidad social de los proyectos. Sí, nuestros proyectos, pues dependiendo del escenario, ¿no? Eso es, digamos, muy particular para cada proyecto, pero nosotros procuramos que se desarrollen dinámicas participativas para la propuesta de los mismos y dadas esas dinámicas participativas hemos llegado a soluciones como la que mostraba del diseño flexible, en donde pues hemos entendido que las necesidades de nuestros usuarios son muy diferentes a las de pronto las expectativas de nuestros clientes. Entonces nosotros tratamos de generar esos escenarios como donde se pueda mediar entre una cosa y otra. Entonces sí hay un componente como de sostenibilidad social relacionado con la participación, con la escucha de las necesidades de los usuarios finales de los proyectos y con que nosotros seamos como ese agente mediador entre lo que ellos necesitan y lo que el constructor está dispuesto a dar. También de estas estrategias de participación pues surge el tema de la productividad, de las huertas y el desarrollo de los espacios comunales en función de la activación de las personas que van a habitar ese proyecto. La otra pregunta que tenías respecto a los residuos de obra. Bueno, pues hay un tema, pues hay muy, como de responsabilidad que maneja ya directamente las constructoras y pues hemos tenido la suerte de que las constructoras con las que trabajamos pues son personas como que gestionan muy bien el tema y son capaces de llevar pues los residuos de la obra a centros de disposición en donde en muchos de los casos pues son reutilizados, reciclados y demás. En temas de materiales sostenibles, que también tenías la pregunta, nosotros, digamos, no hemos utilizado en nuestros proyectos todavía, digamos, materiales reciclados y de pronto la pregunta va por ahí, pues porque todavía son bastante costosos para las posibilidades, sobre todo en estos proyectos de presupuesto tan limitado, pero lo que sí pensamos es en el impacto en huella de carbono que tiene cada uno de los materiales que vamos a utilizar. Entonces tratamos siempre de promover la utilización de materiales locales, materiales de la zona, de los ladrillos de la zona, lo cual nos reduce pues un gran impacto que tiene el consumo digamos, el impacto en huella de carbono relacionado con el transporte. Entonces ahí está nuestro componente de sostenibilidad en los materiales. Marta del Carmen Ávila pregunta, ¿qué opinas, Natalia, sobre la tendencia de tener viviendas con más áreas de vidrio y cómo podemos a través de la envolvente aportar a la sostenibilidad? Pues yo pienso que la tendencia a tener más áreas de vidrio o sea, no está bien ni mal, simplemente que creo que para la realidad de la arquitectura colombiana está muy mal pensada, ¿sí? La disposición de los materiales translúcidos, opacos,
vidrios de altas prestaciones, de vidrios convencionales, mampostería, esa elección de materiales y digamos, el porcentaje que debería tener cada uno de esos materiales por fachada y por uso debería estar más relacionado con la interpretación del clima y de la actividad que se va a desarrollar al interior de ese edificio. Entonces, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, simplemente me parece que hace falta una reflexión mucho más profunda desde la arquitectura bioclimática y desde la interpretación del lugar para poder definir qué área, qué porcentaje de área de cada fachada debería tener cristal, para no generar sobrecalentamientos, efectos invernaderos, y digamos, como que no se vuelva una cosa caprichosa del diseño de la arquitectura y como un tema que está muy relacionado como con la identidad de los edificios y muy poco con la contextualización de nuestro clima, de nuestro entorno y de los sitios en donde se implantan los proyectos. Y yo creo que aportar a la envolvente, o sea, cómo la envolvente puede aportar a la sostenibilidad, pues pienso que es que los arquitectos y los constructores y todas las personas que tenemos algo que ver con esto de proponer nuevas edificaciones, deberíamos tener en cuenta que la envolvente constituye esa membrana de cambio, de intercambio energético entre el interior y el exterior, es decir, que capta todas las condiciones climáticas que tiene el lugar en donde se implanta, pero que adicionalmente recibe todas las cargas internas que tiene la edificación. Entonces, entender a través de los fenómenos físicos la envolvente pues va a permitir generar soluciones que estén más ligadas con la sostenibilidad. Entonces hay que analizar, por ejemplo, en los edificios de mayor escala, pues el tema de puentes térmicos, de transmitancias térmicas, de las propiedades físicas que tiene una envolvente para contener y también para mediar entre el interior y el exterior. Y eso pues aporta directamente a la sostenibilidad, porque en la medida en que se piensan en estas cosas se van a poder hacer edificios de diseño pasivo, que no requieran aires acondicionados ni calefacción y que adicionalmente pues puedan hacer una optimización de recursos bastante importante para los proyectos. Crisley Díaz pregunta, ¿estos proyectos no contemplan paneles solares? No, estos no contemplan paneles solares porque es una tecnología pues, que todavía es un poco costosa y estos proyectos pues tienen una limitación presupuestal demasiado grande como para incorporar paneles solares. Perfecto. Santiago Izaza nos dice, muchas gracias Natalia por la exposición y mi pregunta es, ¿cuál es el impacto social que ha causado la construcción de estas viviendas con un diseño sostenible? Bueno, pues el impacto, digamos, puede abordarse desde distintos escenarios. El impacto para nuestros clientes constructores, pues ha sido muy bueno porque ellos han podido cumplir con su objetivo de desarrollar vivienda que no les represente pues pérdidas, porque estos proyectos de vivienda de interés social prioritario son bastante riesgosos para los constructores. Adicionalmente, pues les ayuda a cumplir con sus metas sociales, en el caso de las cajas de compensaciones, poder brindar viviendas dignas a sus usuarios. Y en términos de los habitantes, ha tenido un impacto social bastante importante debido a que nosotros, como lo pudieron ver, pues pensamos los proyectos no solamente desde la unidad de vivienda, sino también en relación con la comunidad, con el entorno, con la ciudad, y eso pues permite que las personas se puedan apropiar del proyecto, puedan tener no solamente una vivienda digna, sino también pues un espacio muchísimo más grande que les permite desarrollar sus actividades cotidianas pues de manera muy satisfactoria. Entonces yo creo que el impacto social ha sido importante porque en últimas ha brindado oportunidades. La siguiente pregunta es de Julia Andrea Izaza y es, ¿cómo garantizan la disminución de recursos de agua y energía durante la operación del proyecto? No solo desde la iluminación natural. Bueno, listo. El tema de disminución de recursos de agua y energía, pues no sé si lo saben, pero existe la resolución 0549 que busca reducir, o sea, es una normativa para reducción de agua y energía, es decir, todos los proyectos arquitectónicos nuevos en Colombia tienen que cumplir con esos estándares, con esos porcentajes de reducción de agua y energía. Y hay una serie de estrategias que se articulan para poder dar cumplimiento a esa normativa y que nosotros hemos incorporado desde los últimos 13 años, incluso antes de que existieran. Entonces, en términos de operación, hay varias estrategias. La primera es poder generar superficies de captación para la reutilización de aguas. Eso reduce de una vez el consumo de agua potable, ya que el agua lluvia puede ser reutilizada en los sanitarios de los proyectos.
Esa es una estrategia que nosotros tratamos de implementar, sobre todo en los proyectos de vivienda económica para reducir el consumo de agua. Adicionalmente, pues promovemos que la tecnología que se adquiera tenga sistemas de reducción de agua a través de reductores de caudal. Entonces cuantificamos también cuál es la necesidad de agua de cada una de las unidades de vivienda y tratamos de suplir únicamente lo que es estrictamente necesario a través de la tecnología que se coloca, ¿sí? Los aparatos sanitarios. Y en términos de energía, pues entonces sabemos que la energía, la mayor cantidad de consumo de energía en la vivienda está relacionada con la iluminación. Entonces, los proyectos, por ejemplo, que estamos certificando en este momento, el constructor entrega la iluminación de todo el apartamento, que eso es algo que en vivienda de interés social y prioritario no se hace. Pero pues nosotros tratando de promover estas certificaciones y impulsando a nuestros constructores a dar unas mejores condiciones de habitabilidad para cumplir. Y pues en últimas de reducción para el consumo de agua y de energía. Entonces hemos entregado la iluminación. Entonces entregamos pues todos los puntos de iluminación de los apartamentos equipados con tecnología de bajo consumo. Listo. Tenemos un espacio para la última pregunta. Igualmente, las demás preguntas que no alcanzaron a ser resueltas van a enviarse las respuestas con las memorias del webinar. La última pregunta es de Carolina Palacio, que dice, ¿alguno de los proyectos plantea elementos de captación de energía? No, estos no. Los de vivienda de interés social no. O sea, entiendo de captación de energía como paneles solares, pues sistemas de calefacción de agua, por ejemplo, solar. No, si te refieres a eso, no, estos no lo tienen. Listo, Natalia, muchísimas gracias por tu presentación y por resolver las preguntas de